entonces pasamos a Carlos, que Carlos es otro, igual que Elsa, pero bueno, digo que sí, es anterior, es anterior. Carlos hizo el grado y luego hizo el máster. Ella se ha ido a historia, Carlos luego fue la filosofía. Todavía no estaba el doble grado, claro. Sí, bueno, en el 2019 sí. ¿Cuándo acabas tú? En 2017. ¿Y el máster que haces? En 2018. Que es argumentación y crítica filosófica. Uh-huh. Eso es en 2018. 2018, o sea, que es un ejemplo muy, porque es un alumno que hace el grado. Cuando él hace el grado no existe el doble grado, pero luego él, como un cervatillo, se va a beber otras fuentes, a filosofía, y luego ya viene el doble grado, ¿os dais cuenta? O sea, que vamos haciendo historia. Entonces, bueno, lo que tengo que decir es que, bueno, Carlos, yo lo conocí en esa clase por la que habéis pasado todos en primero, en el módulo 10 bis, donde está ese piano vertical, ¿no? Ya no me acuerdo qué asignatura era, no era medieval, no era, porque he dado todas, yo creo. Historia de los estilos musicales o algo así, ¿no? Y bueno, el Carlos está la música, y además está el instrumento, la guitarra de 10 cuerdas, y eso es algo que a los dos nos une ahí. Y luego en Carlos hay una dimensión filosófica, musical y también literaria, poética. Estamos con un poeta y con una persona que piensa y que escribe además. Si veis lo que tenemos aquí es escritor. Y bueno, yo creo que eso ha sido siempre. Necesita escribir. Y entonces, aparte de eso, bueno, pues os lo he dicho antes, Carlos es un poquito el demiurgo desde la primera jornada, que empezó a hacer todo eso que tú no sabes hacer, ¿no? Y lo hace él, y bueno, te hace posible que todas esas ideas se acaben materializando, porque eso es muy difícil, pasar del abstracto a lo concreto. Entonces necesitas a personas que sepan hacer eso. Si eso no lo sabes hacer, pues lo tienes un poquito difícil. Y entonces, ¿verdad que sí? Entonces, cuando hay personas que tienen esa cualidad, pues eso es así. En el caso de Elsa, pues también. Me viene a mí a la memoria, ¿no? Elsa y aquella memoria que teníamos que hacer para aquella convocatoria, ¿verdad? De los 50 años y tal. Y tenías ahí una persona que ordenaba todo aquello estupendamente. Bueno, entonces yo hoy, pensando que tenía que presentar a Carlos, por ejemplo, he traído este librito. Este es un librito que él escribe. Él escribe en toda esa travesía suya, pues él hace un libro que se llama Música callada, una aproximación para interpretar el silencio. Es un librito muy interesante. Y es un librito, además, Carlos, hay un momento en que después de esto que os he dicho, recibe la beca de creación artística en la residencia de estudiantes. Y ahí conoce a una persona que es la que hace el prólogo de este libro, con un título que es En busca no del tiempo, sino que es En busca del silencio perdido. Y esta persona va a venir a la cuarta jornada de pensamiento musical, porque no ha podido ser ahora, pero estaba programada. Y bueno, esta es la ponencia de Carlos,
la escucha antes del tiempo, que es algo que él ya había pensado, que había elaborado, y que ahora ha tenido que hacer un trabajo de aquilatamiento, digamos, ¿no? Sí. Más o menos, ¿verdad? Sí, sí. Así que muchas gracias, Carlos, y adelante. Gracias a ti, Alfredo. Bien, yo como Elsa voy a empezar también con un viaje a través de las músicas de tradición oral. Cuando tuve que sustituir a Irene, que es la que hizo el prólogo de ese libro y la que iba a venir aquí en mi lugar a hacer su ponencia, pero por motivos médicos no ha podido venir, pues me preguntaba o reflexionaba que para aprender a escuchar debemos tener bien limpios los oídos de todo aquello que nos condiciona la escucha. Debemos aprender a escuchar de una forma clara, atenta y oblicua, como propone también Carmen Pardo. Entonces cerremos los ojos, imaginemos por un momento la primera noche, el momento exacto en que por primera vez alguien de nuestra especie fue consciente de ella, de la dimensión de su negrura. Aquella desnudez bajo la protección de la caverna y la luz lejana de una hoguera, el sonido fue nuestro único refugio. La escucha condiciona nuestra relación con el mundo mucho antes que la palabra. Esto tiene un poco que ver con la ponencia de Marta, que ha citado antes al Evangelio de Juan. Y yo digo que sí, que en el origen no fue el verbo, sino el sonido. No fue el logos, sino el fonos. O la música, al fin y al cabo. Este sonido incidió de lleno en las primeras sociedades humanas. A través de él ordenaron el mundo, sus peligros y cuidados. El sonido se presentó al inicio de los días como la clave para comprender las relaciones entre el ser humano y el mundo. Stravinsky nos da una definición más aproximada en estas líneas. La música nos es dada con la única intención de establecer un orden en las cosas, incluyendo de un modo muy particular la coordinación entre el hombre y el tiempo. Es la escucha la que establece esta relación entre sujeto y objeto sin necesidad de que el sonido esté organizado, al menos todavía. En nuestras sociedades contemporáneas y capitalistas, preñadas de estímulos, desarrollamos una mejor percepción visual que en otras sociedades en las que la percepción acústica predomina. La palabra aquí está estrechamente relacionada con el sonido y con el poder simbólico que a este se le da. Y como ejemplo, pues tengo aquí una prosodia latina, la lectura de una carta del apóstol San Pablo en el canto romano antiguo. Del mismo modo, otro tipo de prosodia sería esta, no relacionada con el rito directamente, sino con la comunicación de un mensaje, que es este canto pasiego. ¡Hala con ella, Dori! ¡Hala con ella! ¡Hala! Si quieren oír, señores, el testamento un pasiego, hijo de Miguel Fernández, nieto de Pelayo el viejo, que murió ni tru ni mus sin hacer testamento, dejaba mucha... En la medida en que el sonido forma parte de cualquier tradición cultural, este está predispuesto a ser transmitido, a ser medio de comunicación entre individuos de cualquier especie. John Blacking, el famoso antropólogo americano,
apunta que esta transmisión no puede existir a no ser que al menos alguno de los seres que hayan desarrollado esta capacidad para la escucha tenga precisamente esta escucha estructurada dentro de sí. Esa escucha estructurada es una forma normativizada de la escucha que ha sido pautada a conveniencia por grupos humanos en pos de una mayor y o mejor comunicabilidad. Dicho de otro modo, los grupos humanos se han constituido a lo largo de la historia a través de un sentir compartido, una misma lengua, un mismo ecosistema simbólico, un mismo patrón musical que permitía la transmisión de conocimientos y el desarrollo cultural. Este ordenamiento o normativización de la escucha es relativa a cada proceso cultural o social. En la mente ha de haber alguna percepción del orden sonoro, y esa percepción depende de dichos procesos. Es por esto que, tras largos años en África, Blacking descubrió las enormes relaciones entre dos sonidos humanamente organizados, uno musical y otro verbal. En el sistema, y cito aquí a John Blacking, en el sistema musical de los Venda es el ritmo el que diferencia la canción del habla, de modo que los patrones de palabras recitadas con una métrica regular son denominados canciones. Y aquí traigo este ejemplo. Si quiere poner, claro. Si no, pues pasamos. Pues nada, no quiere apuntároslo porque es muy interesante. Este documental se llama Foley en YouTube y nada, no podéis escucharlo, lo siento. Si el sonido fue aquello que puso en relación al ser con el entorno y que esta relación transformó el entorno en mundo, como dice Gadamer, la música jugó un papel acuciante en este sentido. Desde su origen, la música tuvo como objeto la comunicación, en tanto que es capaz de imitar la naturaleza y poder generar una serie ordenada en sus repeticiones. La música es sonido humanamente organizado. Como asevera Blacking nuevamente, la música no puede entenderse como una cosa en sí misma y que toda música es popular en la medida en que sin asociaciones entre personas no se pueden transmitir ni dotar de sentido. Gustavo Bueno, al que cito solo si es necesario, también dijo algo parecido cuando afirmó que no podría existir aquello de música culta porque daba a entender que las otras músicas eran naturales, cuando lo cierto es que toda música proviene de un sistema cultural dado. Una vez estamos en el territorio de la escucha, una escucha en comunidad, es la que da sentido a la música. El individuo occidental ha desterrado de sí el sentir musical, la natural facilidad del ser humano para sentir el pulso de las cosas, su dimensión corporal que transforma su esencia en un ritmo que se acopla o modifica el nuestro. Resulta paradójico que en sociedades que desde Occidente llamamos subdesarrolladas tengan una mayor relación con el lenguaje musical y el ritmo que sociedades avanzadas donde la música ha llegado a cotas de estilización asombrosas. Porque, se pregunta Blacking, ¿por qué hemos despachado esa vivencia tan rápidamente? Y traigo como ejemplo el canto del griot, que es un canto improvisado sobre hazañas del norte de África, que se transmite de forma oral.
Bueno, como veis no salimos de la prosodia, todo es un recitar improvisado de formas textuales, que no son textuales porque son orales, pero que no tienen una pauta musical determinada. En este sentido, la música se ha desprendido de su matriz comunitaria. Se ha atomizado su producción, su interpretación y su recepción a pequeños grupos o colectivos que no tienen nada que ver con la colectividad. La música carece ya de todo ecosistema simbólico. Solamente sirve para subrayar la individualidad del sujeto posmoderno. Y en este sentido me refiero, por ejemplo, al trap y también a la ópera. Pero también nos hemos separado de su lenguaje. Hoy solamente los muy iniciados pueden sentirse interpelados por una música muy avanzada, sea del género que sea. Y es que en este mundo obsesionado por el culto a la autenticidad, el mérito se juzga generalmente en función de signos de productividad y beneficio inmediatos, así como de una presunta utilidad dentro de un marco de un sistema dado. Juzgamos a las personas en relación a su capacidad para producir o interpretar determinada música y no por cómo se relacionan con ella. Sin embargo, la existencia misma de un músico profesional depende de oyentes que en un aspecto importante tienen que ser no menos capaces musicalmente que él. Es decir, vosotras y vosotros que escucháis sois también músicos y músicas, intérpretes en tanto que participáis de un sistema de comunicación bidireccional. Lo que se desprende de aquí es que la escucha condiciona nuestra relación con la música y la manera en que establecemos reglas para ordenar los sonidos y dotarlos de valores ajenos a ellos. Alessandro Barico advierte que no hay diferencia entre aquella persona que se emociona por un aria de Bellini, por un concierto de Zetangana o por un gol de Messi. Las conexiones que se establecen para que se produzca dicha emoción son ajenas a la música en sí misma. Lo dice también Gerardo Diego, por más que parezca decirnos algo, en rigor no nos dice más que sus propias notas. Antes de emerger una forma musical determinada, ha de haber pautas de escucha en sociedad, una sensibilidad colectiva hacia unos patrones concretos. Se intuye que la música, en su origen, al igual que otras prácticas, tenía un poder principalmente ritual. La capacidad de establecer una comunicación silenciosa con los dioses, la virtud de reunir en ese silencio a la gente en comunidad. Aquí, por ejemplo, traigo a Lines Bejo, que es ya murió, una panderetera cántabra, y que, bueno, he traído esta. ¿Dónde vas a dar agua, mozo a los bueyes, que desde mi cama siento los cascabeles? Bien, la realidad mágica, circunscrita al animismo y al totemismo de las primeras comunidades humanas, hizo que la música y los instrumentos se transmitiesen relativamente rápido. Volvamos a imaginarnos aquella noche del inicio. Estamos reunidas frente al fuego al abrigo de una recóndita garganta y allí vemos cómo se emiten cantos, se golpean piedras, se soplan cañas o huesos y las oquedades del silencio se ensanchan hasta lograr una misteriosa intensidad. En aquellas noches oscuras, el ronco silbido del rombo, este instrumento que veis aquí, se amplifica poderosamente y a menudo se concibe como la imitación del mugido del bisonte. La escucha era común porque el sonido era común. Era una escuela. El canto llano es en sí mismo la sola voz, monodia, de toda una comunidad. Las muchas voces, en cambio, del Renacimiento son la apertura sonora del antropocentrismo. La escucha tiene más que ver con un deseo de dejarse que de implicarse, de comunidad que de individualidad. En esta escucha mágica de nuestra primera noche se perfila el inicio de lo ritual, y de lo ritual lo esotérico, de lo esotérico lo mítico y de lo mítico lo religioso. En lo sagrado se representa a sí mismo la sociedad, lo colectivo. En lo profano es donde se exalta el culto al individuo.
Y recuerdo aquí una frase de Antonio Gala que decía que lo profano es todo aquello que no es de nuestra religión. Y pongo este canto romano también. Bien, si en el principio fue el fonos y no el logo, como decía antes, y siguiendo la analogía del Evangelio de Juan, podemos decir que en él estaba la vida, en el sonido, y la vida era la música de los hombres. Es decir, la primera manifestación musical surge de la necesidad de comprender lo que nos rodea, de asimilar el secreto que encierra una naturaleza indómita e inhóspita. Esta asimilación del mundo a través del sonido desemboca en dos océanos, el verbal y el musical. Hace un rato señalaba el alejamiento de nuestra sociedad del lenguaje musical. Como en nuestro mundo occidentalizado, el lenguaje técnico de la música refleja únicamente experiencias emocionales que hemos ido aprendiendo a asociar con patrones particulares del sonido. La terminología musical proporciona entonces un lenguaje con el que describir la experiencia emocional humana. La música y la escucha, esta música y esta escucha del origen, es el eco residual de la imagen del sonido, una imagen que no se siente desvinculada de la naturaleza precisamente porque este es su fundamento. De nuevo, una música de tradición oral. Aquí os traigo a Simón Díaz, un cantor venezolano, pastor, y en esta música pues, se le escucha ordeñando una vaca mientras le canta a la vaca. Las arenitas del río corren debajo del agua, debajo de mis pesares corren las penas de mi alma. Pintora, pintora, no sé qué le pasa a Rosa, que me da los hijos blancos. Pues cuando el caballo es negro, salen sainos los potrancos. Canastilla, canastilla, llévame la pata en el baño. Pero yendo más allá, la escucha y la música tienen su base en el silencio. No es baladí el hecho de que los estímulos que produce una escucha atenta, sea cual sea este tipo de escucha, mientras sea atenta, activen la zona inferior cortical del cerebro, al igual que las abstracciones de orden espiritual o de alteración de conciencia, como queramos llamarlo, ¿no? De este modo, toda nuestra realidad material, espiritual o simbólica obedece a una actividad oscilante de la materia, el vivir vibrante del universo. A este proceso de ambivalencia, Pitágoras lo llamaría música de las esferas. Aquí os he traído el epitafio de Silquilos. Creo que es la única, de hecho es la única ejemplo musical que he traído que está escrito, pero bueno, merece la pena escuchar. Bueno, hay que decir que esta es la primera partitura, por así decirlo, que tenemos en la cultura occidental. Bien, en una concepción mística ubicada en las regiones... Luego lo vemos. En una concepción mística ubicada en las regiones del norte de la India, la nota musical es un sonido fijado a una frecuencia concreta, algo que representa la potencia absoluta e inmóvil de Brahma.
Así el resto de sonidos y silencios del universo estarían contenidos en él. En Azerbaiyán, que es el ejemplo que quería poner aquí, a ver si lo podemos poner de otra manera. Ahí. Bueno, en Azerbaiyán los miembros de las órdenes sufíes improvisan melodías para contar la historia de su pueblo. De nuevo, otra vez, contar historias a través del sonido, de la música. Esta técnica expresiva e interpretativa desentierra la palabra culta del tiempo en la música. Este es un poco el... Bien. Lo que pone en común a la mayoría de concepciones teogónicas es que el sonido es el germen de la creación. El soplo divino que insufló vida a Adán, la tradición de Prometeo, que robó la fuente del fuego a los dioses y que pone en común un poco aquella otra fuente de San Juan de la Cruz, ¿no? Aquella fuente que su origen no lo sé, pues no lo tiene, más sé que todo origen de ella viene. O Tod, en la cosmología egipcia, que creaba dioses menores a partir de sonidos que emitía por su boca. O Atun-Ra, que al igual que el dios de las tradiciones semíticas, es el principio y el fin, o como se define a sí mismo en el libro de los muertos, el dios de lo creado y el hacedor de sí mismo, el que se valió del sonido para crear las aguas del océano celeste que todo lo abarcaba. En definitiva, este sonido del que he ido hablando todo el rato no es más que la música que permanece en el silencio de lo eterno, la escucha que no ha traspasado aún el umbral del tiempo. Muchas gracias.